Os decía que Eugenio Mayol pues va a tener una conversación más que interesante sobre la diplomacia del desastre con el director de Prepare International, experto en evaluación y coordinación de desastres de la ONU y asesor de migraciones de la OTAN, que es Albrecht Berg. Adelante. Un aplauso para ellos. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por estar aquí. La verdad es que nos hace mucha ilusión el evento y la calidad de los ponentes que hemos conseguido reunir a una velocidad espectacular. Va a acompañarme María Jesús Plasencia, que es traductora profesional, y así haremos que todo sea mucho más sencillo, porque, bueno, para que no sufráis un poco la fluidez de mi inglés, pues yo creo que es casi mejor que María Jesús haga un poco la función de traducción. Pero Eugenio habla perfectamente inglés. Bueno, ojalá. Me voy allí. Bueno, yo decía que comentaba Sergio el tema de la rapidez con la que se ha montado este evento. Y la verdad es cierto, es poco habitual que hayamos conseguido en tan poco tiempo reunir a tanto talento. Anoche Pablo me pidió que hiciera el brindis de la cena y dije que el talento verdaderamente puede al músculo, ¿no? Y puede a la naturaleza, digamos, destructora, ¿no? Y vamos a ponernos a trabajar y a ofrecerle a Valencia un proyecto ilusionante. Intentar que Valencia... Los valencianos somos muy creativos, somos muy estoicos en el sentido de que superamos la adversidad con facilidad, dejamos de mirar hacia atrás, pero somos muy creativos, ¿no? Entonces no hay nada que nos haga más ilusión y que nos haga sonreír más que la posibilidad de tener delante un lienzo blanco, ¿no? que podemos dibujar, ¿no? Y que podemos crear. Tenemos también a Vicente, por ejemplo, que es un artesano sastre fantástico, es un gran creador, ¿no? Tenemos a Marta de Diego también, Marta de Diego, otra diseñadora sensacional, ¿no? Como somos los valencianos, ¿no? Nos encanta crear. Y verdaderamente cuando empecé a llamar a los ponentes, la reacción fue inmediatamente positiva, y la verdad es que eso fue fantástico, ¿no? Andrés enseguida, la reacción, por supuesto, Adonai, Belén, bueno, todo el mundo ha venido desde el extranjero. Belén vino anteayer de Estados Unidos, Adonai de Londres, y Albrecht vino de Alemania. Y en cuanto oían la idea de decir, oye, vamos a plantear ideas para la reconstrucción, el compromiso ha sido espectacular. Y en ese sentido, yo creo que tenemos que estar muy agradecidos y pensar que estamos en un momento en el que todo el mundo quiere aportar y en el que podemos conectarnos a nivel global. Un poco el planteamiento de este evento también es que convirtamos este problema que tenemos en nuestro territorio en un problema global y que conectemos con el mayor número de territorios posibles, ¿no? y de talento posible a nivel mundial, porque de ese modo, si ofrecemos al mundo un proyecto atractivo de transformación, captaremos mucha atención, ¿no? Y captaremos mucho compromiso a nivel global. Albrecht yo lo conocí a principios de año porque era uno de los 3 ponentes principales de un evento que se hace en Europa, que se llama Disasters Expo. Se hace en Europa y en Estados Unidos. En Austin ha sido hace mes y medio. Y en Estados Unidos sabéis que tienen todo el problema de los incendios de California y tal. Cuando lo vi de ponente principal, pues contacté con él y la respuesta fue inmediata también. Le hice una entrevista y bueno, y quedamos muy contentos. Es decir, fue una buena relación desde el principio, ¿no? Estupenda. Y cuando le comenté el tema de, oye, ¿qué persona, quién mejor que tú para venir aquí a hablar con tu experiencia? Él ha estado en los terremotos de Nepal, ahora le preguntaré, bueno, hace poco estaba en Hawái, me contaba que cuando hicieron las alertas en Hawái, pues tuvieron que tener cuidado porque la gente en Hawái está acostumbrada a que el problema viene del mar. Pero como en este caso eran los incendios, si lanzaban la alerta, la gente se iba a ir contra los incendios, ¿no? Entonces, digamos, este tipo de experiencias las tiene Albrecht. Y ha tenido pues, la amabilidad de venir. Vamos a tener una pequeña charla de 10 minutos antes y luego ya invitaré a Belén y a Adonai y tenemos una conversación en la que lo que vamos a buscar es ideas para conectarnos con los grandes hubs de conocimiento a nivel global, ¿no? Y plantear que esto sea intentar convertir la recuperación de Valencia en un proyecto global. Bueno, Albrecht es el director general de Prepare International, además de experto de la ONU, ha estado fundamentalmente en catástrofes provocadas por la naturaleza, pero también
en las catástrofes provocadas por nosotros, ¿no? Ha sido un experto que ha estado en Gaza, por ejemplo, conversando con las autoridades palestinas para el tema de la reconstrucción de la ONU. Y yo lo que primero quería pedirle es que contara un poco esta idea de crear Prepare International, porque surgió en las laderas del Himalaya, después de los terremotos del Nepal, un grupo de gente que se dieron cuenta de qué, Albrecht, por qué surgió la idea de crear Prepare International. Eugenio, first, thanks a lot for the kind invitation here, and my sincere excuses that my Spanish is not enough for communication. And you know, in the Alps we are used to try often to speak other languages, but believe me, it's better if we use the translator. Eugenio, to your question directly, when we were working in Nepal for the United Nations, we could easily see that despite a lot of funding that went into the disaster preparedness of the country, the nitty-gritty things, the daily response, everything was not working out. Neither the UN nor the government of Nepal was prepared to respond. Please. Bueno, en primer lugar, quiero decirles que... Sí, en primer lugar. En primer lugar, quiero decirles que muchas gracias por invitarme. Me alegro mucho de estar aquí y siento decir que mi español no es lo suficientemente bueno como para explicar todos los detalles, así que utilizaremos la traducción. Yo estuve en Nepal trabajando con las Naciones Unidas y allí cuando llegó la financiación, entonces nos dimos cuenta que ni la ONU misma ni los gobiernos, el gobierno de Nepal estaban preparados para gestionar un desastre de ese nivel, de esa importancia. So despite a very well-known risk in Nepal, obviously earthquakes, and a very strong funding of the international community, there was no idea, really no strategy, how to both prepare or respond to the situation. And that was where we said there's a technical need where we maybe find a gap where we can contribute. Entonces, allí vimos que no estaban preparados para los riesgos, a pesar de ser una zona que saben que puede haber terremotos a menudo. Pero de todas maneras no tenían un sistema ni estaban preparados. Al ser el desastre tan importante, hubo una financiación bastante importante por parte de la ONU y por parte de otras agencias. Pero el problema es que no estaban preparados para gestionar aquello. Técnicamente no sabían cómo hacerlo ni cómo gestionarlo bien. Albrecht, ¿cómo describirías, tú que conoces muchas catástrofes naturales, cuál ha sido el impacto que ha tenido en poblaciones? ¿Cómo describirías lo que ha sucedido en Valencia? ¿Cómo podemos entenderlo en el contexto de las catástrofes que están produciéndose en el mundo? The situation in Valencia, as terrible it is for the individual, if you look into different other European countries over the last years, it's not unique at all. More and more countries facing really severe events they did not know on that scale beforehand. La situación en Valencia, aunque ha sido terrible... La situación en Valencia, aunque ha sido terrible, la verdad es que también ocurren catástrofes de ese calibre en otras poblaciones. No podemos decir que sea una situación única. We cannot reject anymore that we are facing a growing and changing risk landscape triggered by climate change. And dealing with such events hasn't been easy for any one of the countries affected. If you think about the German-French floods 2-3 years ago, forest fires in other places that are growing more and more severe, it is not unique.
And we have to face this challenge and understand to what we have to adapt. But exactly what you're doing now, this adaptation process, responding, recovering, building new, you see it in many European countries, sometimes a priori, like the Icelandic government, Finnish government, the whole eastern border, obviously for a different reason. They have processes where they change their systems of civil security. But honestly, I see many of these processes had been very problematic, not done in a right way, and often leaving parts of society behind. So I think it's very important and key to look at these processes, maybe look also in different countries what went wrong, but also what went well, obviously, because it's a decisive process. You can lose parts of the society literally, or you can trigger new innovation, new opportunities. The colleague from the London School of Economics, I laughed at how he said that transferring out of a real tragedy into an opportunity, making use of that, that was very well. I mean, such processes are always nowadays also triggering new innovations. Artificial intelligence is a key part, for example, but many other topics. And they can help a region to develop faster, to develop stronger, and get also a new sense of identity for the region. You have talked. That was a long one, sorry. Bueno, no ha sido fácil en ninguna de las zonas que han sufrido estos desastres naturales. Por ejemplo, podemos recordar hace un par de años las inundaciones terribles en la zona de Alemania, de Centro Europa, y se trata de un proceso que hay que conocer y que hay que establecer. Por ejemplo, el gobierno de Islandia, cuando también han tenido desastres naturales, tenía establecido un proceso, tenía establecido, digamos, un protocolo de protección civil, pero lo que pasa es que a veces nos dejamos atrás las personas, nos dejamos atrás a la población. Nosotros vamos adelante con ese proceso, pero ellos se quedan al margen y el proceso de toma de decisiones es muy importante. Es muy importante saberlo y aprovechar este tipo de situaciones para que la población se regenere, para adelantar en innovación y ponerla al día, que seguramente no lo estaba antes. Entonces, hay que aprovechar para aplicar la innovación a estas zonas y que cuando se reconstruyan estén mucho más adelantadas de lo que estaban antes. Una última cuestión, porque en una conversación que hemos tenido previa al evento, comentabas un tema que me llamó mucho la atención, y es que cuando se producen situaciones de este tipo, es más fácil que exista la colaboración entre países, o sea, entre fronteras, que dentro del propio país, porque hay regiones que se sienten, bueno, pues como agraviadas por los beneficios que se le dan a la región que ha sufrido el evento, porque bueno, tendemos a abrir la ayuda fuera antes que... ¿Qué recomendación harías para que exista colaboración, para que estemos unidos? So what could we do in order to foster the cross-border collaboration? No, inside In the same country. It's fully right what you say, Eugenio. Nowadays in Europe, in the disaster management, civil protection world, deploying across borders is very easy. You saw it during the events, the floods. Every month there's mutual support inside Europe. Es exactamente lo que dices. Como estabas mencionando, cuando hablamos de colaboración, resulta paradójicamente más fácil la colaboración transfronteriza, la colaboración entre países vecinos. But inside countries, and Spain is by no way the only one in Europe who faces this issue, it's much more unclear who exactly is paying for what.
And can I leave my area that potentially is affected tomorrow and go to another place? Pero dentro de los países, pues a veces es mucho más problemático, porque empiezan a preguntar, bueno, pero ¿quién va a pagar qué y quién va a dar dinero para qué? Y entonces se ponen en comparación con las otras regiones del país. And often it's also the practical things. If I'm myself in the south of Germany, will I ask somebody from Munich to help me, which will afterwards send me a bill? Or shall I maybe ask the Austrians who will come for free in the European mechanism, paid by ECHO, by the EU in the end? Por ejemplo, yo soy del sur de Alemania, entonces si pasa allí algún desastre, pues se preguntan, bueno, ¿qué es mejor? ¿Que pida ayuda a Austria, que es el país vecino y que está muy cerca, o que pida ayuda aquí a las autoridades? Porque también voy a recibir ayuda de Austria, que en definitiva es la Unión Europea, y se implica en la resolución de este problema. So often inside states, we need to become stronger, find ways also how to finance mutual cooperation among regions and across borders that should not be any borders. I can tell you frankly, in Germany, we exactly have this issue between the different Länder that are more behaving competitive. And, you know, with the neighbors, it's much, much more easy. But it cannot be the final solution. Como estaba diciendo, cuando se trata de diferentes regiones, en España son comunidades autónomas, en Alemania son Länder, entonces esto se nota mucho y se plantean, bueno, a ver cómo se va a producir la financiación y yo creo que en casos de estos desastres tan grandes no debe haber fronteras, pero en Alemania también nos pasa exactamente lo mismo con los Länder, así que a veces se recurre a los vecinos. Perfecto. Vamos a sumar a la conversación a Adonay Herrera y a Belén Frank. No te veía. Bueno, Adonay es el director de Sostenibilidad y de Medio Ambiente del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. Es valenciano, vive en Londres y tiene mucha experiencia en procesos de reconstrucción, sobre todo desde la perspectiva verde, desde la perspectiva medioambiental, que obviamente no podemos negar que es la que más nos ha incidido en este caso, ¿no? Él sobre todo trabaja en el este de Europa, pero bueno, sí que puede aportarnos, comienzo contigo, Adonay, un poco los aprendizajes de la actividad que desarrolláis en el Banco Europeo de Reconstrucción. ¿Qué aprendizajes podemos utilizar ahora en el caso de Valencia? ¿Qué es lo que ha funcionado? ¿Qué es lo que más funciona? Un poco el secreto de lo que tenemos que hacer ahora. Sí, bueno, gracias, Eugenio. Gracias por la invitación. Siempre es un placer volver a casa. Sobre todo, ver en la audiencia gente de Picaña, que es parte de mi familia viene de Picaña. Entonces, siempre es un placer estar aquí de nuevo y tratar de compartir un poco la experiencia que tenemos y ver cómo se puede transponer esa experiencia de nuestras operaciones en una región que cubre desde Marruecos hasta Mongolia, desde Estonia hasta Egipto, y cómo se puede transponer esa experiencia a solucionar una crisis como la que hemos tenido aquí en Valencia, en la región de Valencia. Y decir bueno, que creo que Natasha lo ha puesto muy bien. El problema de contexto se puede resumir muy bien en la historia del dragón. Estamos viviendo una triple crisis planetaria, una crisis de cambio climático, de pérdida de biodiversidad y de contaminación. Pero ese es el fuego del dragón, no es el dragón en sí. El dragón es más interno, el dragón es nuestros sistemas de producción y consumo insostenibles. Es decir, somos nosotros los que nos estamos exponiendo a estos riesgos, ¿no? Y nuestras armas, bueno, el escudo es la resiliencia climática y las inversiones en sostenibilidad y en resiliencia climática. Y las armas es el ingenio que tenemos, la ingeniería,
pero también la naturaleza, el uso de la naturaleza, y explicaré un poco más cómo estamos intentando explorar ese tipo de soluciones en las operaciones en los países donde operamos. También decir que aquí yo creo que hay que escuchar a todo el mundo. Se ha dicho de colaboración, se ha hablado de colaboración, se ha hablado de... Y además muy elocuentemente. Habéis invitado a gente muy elocuente y muy capaz. Ha sido un placer escuchar esto y espero estar a la altura, ¿no? Es importante escuchar a todo el mundo, pero sobre todo a dos grupos. Uno son los científicos, que se dedican, y por eso estoy muy contento de estar aquí con Belén de nuevo, que se dedican a analizar, a estudiar y a comprender los procesos físicos que ocurren. Y otro grupo, el grupo de las instituciones financieras, sobre todo las aseguradoras, que se dedican a traducir cómo esos riesgos físicos se traducen en riesgos financieros, porque evidentemente no quieren perder dinero. Y de hecho nosotros, y le explicaré un poco más después en el siguiente turno, utilizamos modelos de aseguradoras internacionales para evaluar cuáles son los riesgos financieros, la materialidad financiera de esos riesgos físicos que asumimos al invertir en ciertos proyectos, ¿no? Entonces hay que escuchar, yo creo que esos dos grupos bastante atentamente. Dos tipos de aprendizaje. Uno, no quiero enrollarme demasiado, Eugenio, pero uno como institución financiera de desarrollo, que invertimos 14.000 millones de euros al año en el área que he cubierto, en proyectos, sobre todo en el sector privado, proyectos de desarrollo, ¿no? Desde infraestructuras, industria, agronomía, turismo también. Bueno, ¿cómo incorporamos esos riesgos climáticos en nuestras decisiones de inversión? A través de tres procesos en sí. Sí, tres procesos. Uno, asegurándonos de que nuestras inversiones están alineadas con los objetivos del Acuerdo de París. Es decir, que estén en línea, que no hagan daño ni a los procesos de descarbonización en cada país y en cada sector, y también que estén en línea con los planes de resiliencia climática de las regiones donde invertimos. Y la segunda, que es un análisis puro y duro financiero para no asumir riesgos climáticos en las inversiones que hacemos, para no perder dinero, porque en el fondo, como una institución financiera, nuestro primer objetivo es la bancabilidad, es no perder dinero en las inversiones que hacemos. También tenemos un objetivo de desarrollo, pero los dos son esenciales, ¿no? Entonces, ese análisis y la mitigación de riesgos climáticos es básico y es algo que ya bancos comerciales en todo el mundo están asumiendo, y es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. Y el segundo, y además, estamos hablando antes, Eugenio y yo, en el 2021 me invitasteis a hablar nos invitasteis a hablar. Está aquí Fernando en primera... Perfecto, Fernando, encantado de verte de nuevo, no me he dado cuenta. Nos invitasteis a hablar en la conferencia de Reddit. Efectivamente, estuvimos en un panel juntos. Y allí ya casi premonitoriamente me referí al análisis de los riesgos climáticos y al hecho de que yo vivo en la Patagonia, y es algo que me alarma, ¿no? Porque es una zona inundable y desgraciadamente, en el fondo, esto es lo que hemos vivido ahora en otra zona, la zona sur de Valencia, ¿no? La realización de riesgos climáticos que eran relativamente previsibles, ¿no? El segundo aprendizaje, que quizá pueda ser transferible o no, es el hecho de que la planificación urbana se puede hacer en base, pues, a instituciones, a corporaciones públicas de desarrollo independientes de decisiones políticas, ¿no? Grupos de y esto es bastante común en el mundo anglosajón y lo queremos implementar en regiones como Ucrania. Operamos en Ucrania bastante, y el hecho de poder regenerar zonas urbanas de manera pública pero independiente a través de un grupo 100, 150 expertos en planificación e implementación de regeneración urbana que traigan capital paciente de inversión, que esté nutrido de especialistas y sobre todo que ayuden a también capturar el valor de esa regeneración urbana. De nuevo, quiero decir, crear un marco que promueva la inversión privada, pero que el valor de esa regeneración sea capturado por el interés público. Es decir, que no se deje, pues, a la especulación privada. Esos son dos ejemplos que se pueden asumir. Yo creo que una de las cosas que está quedando clara de esta jornada es que
bueno, tenemos que ser los dueños de nuestro destino, ¿no? Y tenemos que asumirlo. Y eso va a ser un proceso de maduración de nuestra sociedad muy interesante, ¿no? De cómo somos capaces de articular eso de una forma madura y productiva, ¿no? Para desplegar el futuro, para ser dueños de nuestro futuro, ¿no? Y realmente es un desafío, pero al mismo tiempo es realmente una oportunidad tremenda, ¿no? Bueno, Belén, yo os recomiendo mucho que sigáis a Belén. Yo la sigo, si ponéis ResearchGate, pues tendréis sus últimas publicaciones. Son espectaculares. Está liderando con la NASA. Él tiene un pie aquí en Valencia y otro en Washington, D.C., con la NASA y con la Universidad de Maryland. Pero realmente está liderando un proyecto a nivel global de monitorización del planeta, de los cultivos. Bueno, es impresionante cada vez que cuentas, porque es ver la situación geopolítica global explicada por Belén, ¿no? De cómo se traduce. Antes estábamos hablando, por ejemplo, del tema de Rusia, ¿no? De cómo se traduce la disponibilidad de datos, ¿no? En función del trabajo que hace Belén, ¿no? Es espectacular. Y entonces, yo quería que nos hablaras de esto, ¿no? De la posibilidad, de cómo está la tecnología, cómo puede ayudar a darnos datos fiables, porque ahora mismo estamos muy necesitados de ellos, ¿no? Y realmente ese tipo de tecnologías yo creo que nos pueden ayudar, que nos ilustres un poco cómo está la situación. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y sobre todo por compartir mesa con Adonai y con Albert. Bueno, yo trabajo en teledetección. En teledetección es la observación de la Tierra a través de satélite. Puede ser útil esta ciencia para, por una parte, prevenir. De alguna manera hemos visto que teníamos predicciones meteorológicas prácticamente a tiempo real. Eso es ciencia, no es cuestión de adivinos, ¿no? Sino que de alguna manera tenemos modelos climáticos que cada vez van siendo más precisos, no solo en tiempo, sino que también en espacio. Pero también, una vez ya ha ocurrido la tragedia, también poder evaluar el impacto de lo que ha sido el evento extremo. En este caso, dentro de la Agencia Espacial Europea y la NASA, teníamos a nuestros servicios satélites que pasan rutinariamente observando la Tierra y producen imágenes gratuitas. Ya lo pagan las propias agencias internacionales, ¿no? Y por otra parte también tenemos satélites privados, como son los satélites Planet, que encima pasan diariamente y con una resolución espacial muy alta. Entonces, a día de hoy tenemos muchísimos recursos a nivel de satélite que podemos utilizar. Gracias a eso pudimos monitorizar el impacto, ¿no? de todo lo que fue la riada, todo el impacto de la DANA. La unidad de cambio global en la que pertenezco a la Universidad de Valencia, generamos el primer mapa de lo que fue la extensión de la zona de barro, ¿no? A donde llegó. Y bueno, también podemos ver el impacto en la agricultura, que es básicamente mi campo de trabajo a día de hoy. La agricultura, a pesar de que la principal prioridad era el ser humano, ¿no? La seguridad de la población, otro impacto que ha tenido muy gran relevancia aquí en Valencia ha sido también en los campos. Ha habido pérdidas monumentales en temas de agricultura. Teníamos el caqui, que estaba a punto de ser recolectado, la naranja, que también pues, ha habido muchísimas pérdidas, y el hecho también de evaluar qué campos, qué parcelas han sido realmente afectadas puede ayudar a gestionar mejor la crisis, ¿no? He visto casos que me han llegado de muy cerca, ¿no? Yo vivo en la Ribera Baixa, una zona que ha sido afectada también, pero en que la riada de alguna manera pasó y estuvo a lo mejor inundando durante 7 o 8 horas. ¿Eso afectó a toda la cosecha? Pues en realidad depende del estado de la cosecha. Y ahí la teledetección nos puede ayudar a efectivamente saber en qué estado se encontraba la cosecha, en qué estado de maduración, y no desechar toda la cosecha, porque es una pena, porque es que es una grandísima pérdida ambiental, económica y logística. Entonces, a día de hoy las aseguradoras están desechando todas las cosechas y yo creo que se puede gestionar de una forma más eficiente. Dicho esto, y aprovechando que Adonai también ha dado el ejemplo de Ucrania, ¿no? En que estáis trabajando, otro ejemplo en que la teledetección nos está ayudando dentro de NASA Harvest, que es el programa de agricultura de NASA en el que yo estoy involucrada, y para daros también un ejemplo de gestión de crisis,
con teledetección estamos monitorizando los cráteres que se están provocando por la propia Rusia, ¿no? Cuando está bombardeando la zona fronteriza con Ucrania. Y esos cráteres, a día de hoy, si los monitorizamos con teledetección, podemos geolocalizarlos y el día de mañana, cuando vayan los agricultores a trabajar en esas parcelas, que no tengan el riesgo de una explosión, porque estos cráteres estarán de alguna manera ya tapados, ya habrá pasado un tiempo, habrán crecido malas hierbas y cuando el agricultor vuelva a trabajar en esas tierras va a poder ser muy peligroso. Entonces, ahí el uso de la tecnología al servicio de todos estos, no solo climas extremos, sino cualquier tipo de evento, ¿no? que ocurra, conflicto socioeconómico, es crítico, es una herramienta muy potente que tenemos que seguir desarrollando y sobre todo también, y dado también lo que se ha discutido hasta ahora, sobre todo seguir apostando por estas tecnologías, seguir apostando por la ciencia y seguir apostando porque la ciencia, igual que en el COVID, nos ayudará a salir de todo esto. Seguro que sí, seguro que sí. Es muy interesante la perspectiva que habéis aportado vosotros dos porque lleva directamente a uno de los trabajos en los que se ha involucrado Albrecht, que pone mucho en valor la capacidad de la inteligencia artificial para ayudar en las tareas de reconstrucción. Él me comentaba, por ejemplo, que gracias a la inteligencia artificial y a la disponibilidad de datos se pueden ya plantear estrategias de construcción casi casa por casa o calle por calle, ¿no? Y eso es gracias al trabajo que hacéis con la tecnología a la que está habituada Belén. Háblanos, Albrecht, del potencial de la inteligencia artificial, de cómo puede ayudar en la reconstrucción. Continuous, thanks. Artificial intelligence gives us the opportunity to simply work with much more data than previously in a much faster time. So understanding what is the real risk at a certain point, what kind of a reconstruction would help in that way. What are we doing with a certain land in future to reduce risk? Can we reduce risk? What are simply opportunities for certain areas? That's a big chance. This kind of data amount could not be dealt with beforehand. I mean, think even what Belén does on satellite imagery gives us so much information. Just a single example. Bueno, la inteligencia artificial sobre todo son datos y cada vez podemos recoger más datos y más rápidamente. Entonces, es una manera de poder valorar los riesgos reales que pueda haber y el tipo de reconstrucción que podemos hacer o que nos interesa hacer. ¿Qué vamos a hacer, como dice Belén, de ciertos terrenos en el futuro que preveemos para ese área? Y entonces nos da la posibilidad de preparar las cosas con anticipación. So it's about land use, it's about the material for reconstruction, but it's also about information, for example, on the social side. What kind of a population is there? What are needs? What are the opportunities of a certain area? What do I have to do to improve the conditions of living for the community and create options? All that can be part of what AI can help us with. Entonces es una cosa del uso de los terrenos y esto puede ser muy importante. Por ejemplo, qué materiales necesitaremos utilizar para la reconstrucción y también información de tipo social, la población que vive allí. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudarles? ¿Qué oportunidades les podemos dar? Y qué futuro, digamos, podemos prever para que esa zona vaya mejor. Se trata eso de crear oportunidades para las personas que viven ya allí. Perfecto. Bueno, nosotros tenemos que presentar al mundo un proyecto atractivo y presentarlo al mundo y presentarnos a nosotros un proyecto atractivo de Valencia, ¿no? Realmente ilusionarnos con nuestro futuro después de algo tan trágico. Hemos puesto a pasar el periodo de duelo que haya que pasar porque se lo merecen todos los afectados y nos lo merecemos como sociedad.
pero también no dejar de pensar en presentar un proyecto atractivo. Y ahí, Adonai, la estrategia, la perspectiva verde es muy importante, ¿no? Para captar información, para captar financiación, ¿no? Es decir, para captar atracción de inversores. O sea, en todos los sectores, verdaderamente cuando se plantea opciones de inversión, si no está dentro de la ecuación la parte verde de la sostenibilidad, de cómo no es una empresa comprometida, pues ya para los inversores ya no es tan atractivo, ¿no? Y lo mismo en el caso de entidades como la tuya, ¿no? Entonces, háblanos de esto, de cuando planifiquemos, cuando pensemos en el futuro, cómo debemos tener en cuenta la parte de la sostenibilidad. Sí, bueno, yo diría que después de lo que hemos vivido, esto no solo es un imperativo moral, sino es un imperativo intelectual, ¿no? La reconstrucción y la inversión tiene que mitigar los riesgos climáticos, porque ya hemos visto las consecuencias de no mitigarlos correctamente. Y también es una manera de capturar las oportunidades de inversión, a lo que tú decías referencia. Además, recuerdo que la alcaldesa se ha referido a esto, a hacer sostenibilidad de verdad, ¿no? Ya me he referido a cómo integramos la mitigación de riesgos climáticos en la decisión de proyectos. En cuestión de captación de oportunidades, yo creo que la Comisión Europea resume muy bien en la taxonomía verde de la Comisión cuáles son las áreas en las que se puede invertir, ¿no? Hay 6 objetivos, 6 áreas. Una es la de mitigación, pues invertir en renovables, que es algo que ya es comercialmente viable. El 80%, mirando los números de IRENA, que es la Agencia Internacional de Energías Renovables, el 80% de las inversiones mundiales, globales, en generación eléctrica son renovables. Y esto no es casualidad, esto es porque realmente las inversiones en renovables son económicamente más efectivas que los combustibles fósiles. Ahora el gran reto es eliminar potencia instalada de combustibles fósiles, ¿no? Dejar más espacio para invertir más en renovables, ¿no? La adaptación, me he referido a la adaptación a riesgos climáticos antes, es el segundo objetivo. Tercer objetivo es la reducción de contaminación, ¿no? Porque no olvidemos que estamos sujetos a una crisis planetaria triple, no solo de clima, sino también de biodiversidad y de destrucción de ecosistemas. Cuarta es la gestión de residuos hídricos y quinta es la biodiversidad, como bien decía, la pérdida de biodiversidad o las inversiones en recuperación de biodiversidad. Y aquí, y para cerrar la intervención, querría decir, es un tema que realmente quizá no se trate suficientemente. La naturaleza y las soluciones basadas en naturaleza son herramientas a veces muy efectivas en tanto la mitigación como la adaptación a riesgos climáticos, ¿no? La reforestación de laderas fluviales, la creación de parques inundables, son maneras de reducir la turbulencia de torrentes o de reducir el riesgo de deslizamientos de tierra. Uno de los impactos, lo saben ustedes mejor que yo, mucho mejor que yo porque lo han vivido, uno de los impactos mayores que han tenido las infraestructuras en áreas afectadas ha sido la saturación de la infraestructura de aguas residuales por lodo. Hay que recoger los sedimentos, hay que fijar los sedimentos que han sido traídos de zonas de captación kilómetros más allá, ¿no? La naturaleza es una buena manera de evitar esos impactos, ¿no? Entonces, querría recalcar que entre todos debemos de no olvidar que la inversión en naturaleza tiene retornos sociales enormes, ¿no? Y para finalizar, reflexionaba Carlos Triviño que habíamos recibido una ciudad mejor de la que existía antes de la riada del 57, ¿no? Y hablando con un compañero, explorando ideas para esta charla, un compañero que es verdaderamente un experto en planificación urbana, no yo. Debemos imaginar qué ciudad queremos tener en 15 años y planificarla, qué ciudad queremos dejar a nuestros hijos y planificarla en función de esa visión de sostenibilidad, no de intereses privados e individuales, sino colectivos y públicos. Desde luego esa parte ese componente tiene que estar muy claro, además.
y seducir, digamos, al mundo con nuestra visión verde, ¿no? y brillante del futuro. Belén, tú estás en equipos en la NASA, pues tienes la experiencia de colaborar con equipos en los que hay científicos, pero también tienes que hablar con agricultores, tienes que hablar con entidades locales. Es una dinámica muy curiosa, muy interesante, y además que yo creo que ayuda también a digamos, ampliar la mente, ¿no? Que a veces de esa visión estereotipada del científico, ¿no? Que está con su probeta, ¿no? Entonces, cuéntanos, para colaboración, tú que tienes tanta experiencia en diversos territorios, hablando con agricultores americanos, de Ucrania, de tal, digamos, ¿cómo se articula la colaboración con la ciencia? Bueno, aún sigue siendo un gran reto en todos los aspectos. Seguimos trabajando en eso, ¿no? Y yo creo que desde que me fui a Estados Unidos hasta ahora, aquí en España, se ha evolucionado favorablemente. Aún queda mucho por hacer en ese aspecto. Yo en Estados Unidos la colaboración público-privada era un hecho, era mucho más ágil, por decirlo de alguna manera, más frecuente, y yo creo que eso hacía que toda la investigación, aunque sin perder de vista la rigurosidad y la investigación básica, cuya transferabilidad no es tan trivial, era mucho más dirigida a una finalidad, ¿no? más aplicada, por decirlo de alguna manera. Aquí en España aún estamos en el camino, pero sí que he visto iniciativas muy chulas, Reddit es una de ellas, y bueno, muchos proyectos de colaboración público-privada en que se nos impulsa a transferir nuestro conocimiento en ese sentido. La ciencia ya no tiene que estar encerrada en el mundo académico, restringido a publicar. De alguna manera, también desde el sistema de acreditación universitario se tendría que valorar, se empieza a valorar, pero no creo que sea suficiente esa transferencia, ¿no? Porque al final es un ejercicio que cuesta mucho tiempo y esfuerzo de realizar. Y por otra parte, es decir, por parte de autocrítica de los científicos, pero por parte también de la parte privada, ¿no? de la industria, de las diferentes instituciones privadas, también un poco el ser conscientes que la ciencia también tiene sus tiempos. Obviamente hay que acortar un poco la distancia en ambos sentidos, ¿no? Y la ciencia no siempre tiene un bien inmediato, sino que tiene un recorrido. Entonces, yo creo que trabajando ambas partes llegaremos a una solución que yo creo que nos puede ayudar como sociedad y por parte de la ciencia a dirigir también nuestra investigación hasta cuestiones que sean más útiles. Los temas de los agricultores es otra cuestión, que aunque sean también instituciones privadas, bueno, también tienen mucha reticencia a compartir datos, a que estés de alguna manera con detección vigilándoles, ¿no? Controlándoles, y bueno, ahí también hay que trabajar mucho, y todos estos proyectos conjuntos ayudan a que estas barreras vayan poco a poco rompiéndose. Uno de los temas de los que más hablo últimamente es de cómo poner a hablar a la ciencia con la sociedad, con el resto de la sociedad, ¿no? Es un tema fundamental. Bueno, yo ya os pediría, ya para cerrar, bueno, tenemos que conectarnos como sociedad más, o sea, no es que no estemos conectados, obviamente, pero ahora estamos en una dinámica nueva, entramos en una dinámica nueva. Vosotros digamos, conocéis la puerta de entrada de vuestras instituciones, pues Albert de la ONU también trabaja para el tema es experto en migraciones para la OTAN, Belén en el caso de la NASA, Adonai en el caso de Manco. Pues comentadme cada uno de los tres, bueno, cómo, digamos, darnos indicaciones para llamar a la puerta, ¿no? Y para colaborar con cada una de vuestras instituciones. Albert, en el caso de la ONU. In the case of the United Nations, for instance. The United Nations is a very difficult animal. They have problems to work also often with the different institutions, and there's a huge competition. I don't think we should take them as a role model. But I think, you know, if you find out also the different parts of society, the different organizations, if it's part of this region or if it's part of the wider Spain, you often, if you take time, you find where is the interests, you know.
I started, for example, with the dialogue between the Israeli and the Palestinian disaster management when it was in a time when it was forbidden for both sides. But also there were obvious needs to cooperate and interests on a personal level, bottom up, but also top down. I think in our regions it's much more easy, obviously, but we need to take the time. I have to admit, in my own home country, Germany, but first I let the translator go in between, please. Bueno, la ONU también es difícil, también trabajar es difícil a veces y a veces incluso tienen problemas de competencias entre diferentes grandes organizaciones. Entonces, bueno, hay que definir la organización y bueno, ver cómo se puede trabajar y planificar, teniendo en cuenta que en estas grandes agencias hace falta tiempo. Por ejemplo, lo que se decía de Palestina, pues allí hace falta cooperación personal y por las dos partes tienen prohibida esa cooperación. Entonces, pues hay que tomarse su tiempo para contactar con las poblaciones y ir venciendo todas las barreras. In Germany, about 4 years now after the floods took there, about the same number of lives that they took here. I can tell you we're no further to any kind of resilience or ability to respond to disasters than we were 4 years ago when it happened. You said often before, by limited the Spanish told me that there's a need to work together, that all parts work together. And in Germany, the process was that every individual part had their own idea, and every individual part had, in fact, a lot of money for it, but it is not working out. You can imagine that's not leading anywhere, that if everybody has a good idea, but no common idea is. And just to put a few more positions there and give this ministry more positions or this responder, that will not bring you to something, to a new concept that can answer to the new challenges we face. Thanks. Bueno, como les decía, en Alemania, de donde yo soy y precisamente de ese área donde ocurrieron las inundaciones, pues ahí había diferentes niveles de gobierno, digamos, diferentes organismos gubernamentales. Lo que pasaba es que cada uno de esos organismos, cada una de las partes, tenía una idea distinta de cómo ayudar y de cómo tenía que ser la reconstrucción. Y pusieron cantidades enormes de dinero, pero no hubo manera de llegar a un acuerdo. Cada uno lo ponía según la idea que tenía de cómo se tenía que reconstruir ese área y de arreglarlo, y entonces así no se llega a ningún sitio. Es muy importante que entiendan que hay que llegar a un modelo que integre las visiones de todos o la mayoría y tener un concepto común de cómo se tiene que hacer esa reconstrucción. Eso es un reto muy importante, pero es que si no, no se llega a ninguna parte. Bueno, vamos a ver si en todos sitios cuecen habas, que se dice, ¿no? Veremos si aquí conseguimos un poco la jornada está pensada también para promover que aquí sí que no cometamos esos errores. Belén, para llamar a la puerta de la NASA. Para NASA, bueno, tanto la NASA como la Agencia Espacial Europea están trabajando en las futuras misiones de satélites, ¿no?, al servicio de todo lo que viene en el futuro, ¿no?, cada vez con una resolución espacial más alta, resolución espectral más alta, cubriendo diferentes rangos espectrales. Por lo tanto, cada vez tendremos una información más detallada de lo que es la superficie. ¿El micro? Sí, ahora. Vale. Y bueno, esa cuestión. Sí, no, que cada vez tendremos una información más detallada de lo que es la superficie, dada a los avances tecnológicos que están previendo las principales agencias espaciales. Por otra parte, desde NASA Harvest estamos trabajando en que las agencias espaciales sean conscientes que reaccionar de forma rápida delante de un evento extremo
es algo muy complejo. Poner a todos los científicos al servicio de un evento extremo que ocurra en un momento determinado no es nada trivial, y para eso se necesita de un sistema, lo que llamamos un rapid response. En eso estamos trabajando para que haya una financiación que sustente, ¿no?, ese esfuerzo. Estamos ante un cambio climático que cada vez es más evidente. Lo que ha ocurrido ahora en Valencia no tardará tanto en ocurrir como ha ocurrido, ¿no? Entonces, ante este riesgo que cada vez es más evidente, hay que ser rápidos, hay que trabajar rápido y tener un engranaje ya hecho, construido, para que todo sea mucho más eficiente y ágil. Por último, Doray. Para llamar a la puerta del banco. Déjame hacer alusión a algo que ha dicho Belén, que antes se me ha pasado decirlo, además. Es verdad que estos eventos se incrementarán en frecuencia, es decir, lo que hemos vivido con la Dana es un evento de 500 años en 50 años, desde el 57, y en magnitud, el impacto. Pero no solo aquí, acá tenemos que recordar que hace un año, en 2023, en septiembre, hubo unas inundaciones en Libia, al otro lado del Mediterráneo, donde murieron, se cree que hasta 24.000 personas, 2 órdenes de magnitud más. No olvidemos que estos son efectos globales, ¿no? Y es un efecto claro, hay una correlación y una causalidad clara entre estas lluvias torrenciales y el aumento de la temperatura del mar Mediterráneo. Belén, tú lo explicarías muchísimo mejor que yo, pero el aumento, la evaporación debido al aumento de temperatura superficial lleva en consecuencia que cuando un frente frío choca con el frente caliente de aire caliente cargado de humedad, ese agua que se ha evaporado se deposita de una manera virulenta en una zona, que es lo que pasó aquí en Valencia y lo que pasó en Libia también, ¿no? Pero bueno, para responder a tu pregunta, ¿cómo llamar a la puerta? Desgraciadamente no invertimos en España, en Europa Occidental, pero nuestros compañeros del Banco Europeo de Inversión y del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa sí invierten, y de hecho están desarrollando paquetes para prestar dinero a la región, ¿no? Un proyecto de negocio claro, con indicadores de impacto en desarrollo claros. Eso es lo que se necesita para acceder a fondos de instituciones de desarrollo como la mía o como el Banco Europeo de Inversión. Así que hay que desarrollar la capacidad y ponerse a trabajar. Valencia dentro de 15 años. Pero además esos indicadores objetivos de impacto, que sean desarrollados por el interés público. Buenos datos, necesitamos buenos datos. Efectivamente. O sea, que esa es la clave. Pues muchas gracias a los tres también por el esfuerzo de haber venido. Belén vino el domingo desde Washington DC, tú desde Londres, bueno, Albert desde Múnich. Muchas gracias a los tres por haber venido. Desde luego nos han participado en varias entrevistas, o sea que yo creo que en este tiempo la sociedad también nos hemos puesto en el radar y nos apoyaremos en ello porque es el momento de colaborar. O sea que muchas gracias.